Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí. Como siempre espero que se encuentren súper bien y llenos de energía para sumergirnos en el apasionante mundo de las series turcas. Hoy, como les prometí, vamos a desmenuzar un tema que ha resonado profundamente en el corazón de los fans y que, honestamente, sigue generando debate y reflexión: la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, y en particular, la valiente defensa de su privacidad que protagonizó Demet. Para los que se unen a esta comunidad por primera vez, muchísimas gracias por su compañía. En este canal, como saben, nos apasionan las series turcas, y aquí encontrarán análisis de tramas, chismes jugosos de los actores, debates sobre sus personajes favoritos, y toda la información que necesitan para estar al día con este universo tan cautivador. Así que si aún no lo han hecho, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Me haría muchísima ilusión contar con ustedes. Pero bueno, vamos al grano. ¿De qué vamos a hablar hoy? Prepárense porque la historia que les voy a contar es de esas que te dejan pensando. Vamos a revivir el momento en que Sanem y Can, es decir, Demet Özdemir y Can Yaman, trasladaron, de alguna manera, las emociones y tensiones de la ficción a la vida real. Vamos a hablar de esa explosión, controlada y llena de frustración acumulada, que Demet protagonizó al exigir respeto por su vida privada y por su relación con Can. Para aquellos que son nuevos en el mundo de las series turcas, permítanme darles un breve contexto. Demet Özdemir y Can Yaman fueron los protagonistas de Erkencikus, que en Latinoamérica y España conocimos como Pájaro Soñador. La serie fue un auténtico fenómeno a nivel mundial. La historia de amor entre Sanem y Can, ambientada en el mundo de la publicidad, conquistó a millones de espectadores con su encanto, su romanticismo y, por supuesto, la innegable química entre sus protagonistas. Era de esas series que te hacían creer en el amor verdadero, en los finales felices, en esas miradas que lo dicen todo. Y por supuesto en que la magia que veíamos en la pantalla trascendía la ficción. La serie fue un éxito rotundo, un fenómeno global que generó una base de fans apasionada y fiel. Y con el éxito llegaron los rumores, las especulaciones, las fotos indiscretas y las entrevistas que intentaban desentrañar la verdad detrás de la pantalla. Todo apuntaba a que Demet y Can estaban, o habían estado, en una relación romántica fuera de la serie. Las redes sociales explotaban con teorías, debates, análisis de cada gesto y palabra, y por supuesto con la esperanza de verlos juntos para siempre. La idea de que dos actores que interpretaban una historia de amor apasionada en la ficción también vivieran ese amor en la vida real era, para muchos, el sueño hecho realidad. Imaginen la locura, la presión, el escrutinio constante al que se vieron sometidos. Cada salida, cada foto, cada entrevista era analizada al milímetro. Los medios de comunicación y los fans, en su afán por saber más, traspasaban límites, invadían su privacidad y, en muchos casos, los sometían a una presión insoportable. Y aquí es donde entra en juego la explosión de Demet. Es importante aclarar que, como suele suceder en estos casos, la historia no es tan sencilla como un simple sí o no. La situación se fue acumulando poco a poco. La presión mediática, las constantes preguntas, las especulaciones sobre su relación, la búsqueda de fotos indiscretas, la invención de noticias. La vida de Demet y Can se convirtió en un circo mediático constante. La gente, desde la comodidad de sus hogares, se sentía con el derecho de opinar, de juzgar, de decidir si la relación era real o no. ¿Y qué pasa cuando la gente se siente con ese derecho? Pues que a veces se cruzan límites. En un momento dado, Demet, harta de la situación, harta de la invasión a su intimidad, decidió hablar. Pero no lo hizo de la forma en que muchos esperaban, con gritos y drama. No. Demet, demostrando una madurez y una entereza admirables, optó por una declaración contundente pero medida, donde exigía respeto por su vida privada y, por supuesto, por su relación con Can. Aunque no tenemos la cita textual exacta de sus palabras, el mensaje general era claro y directo: dejen de especular. Respeten mi vida privada. Lo que pasa entre Can y yo es asunto nuestro. Fue una declaración valiente, una forma elegante pero firme de ponerle freno a toda la especulación y de dejar claro que no iban a tolerar más la intromisión en sus vidas personales. Esta declaración, como les decía, fue un punto de inflexión. Por un lado, demostró la valentía de Demet al defender su intimidad. No es fácil enfrentarse a la opinión pública, a la presión de los medios de comunicación y a la insistencia de los fans. Por otro lado,
sirvió para que muchos comprendieran que por mucho que adoremos a nuestros actores favoritos, ellos también son personas con sentimientos, con vidas privadas que merecen ser respetadas. La reacción del público, como era de esperar, fue mixta. Hubo quienes aplaudieron la valentía de Demet y le brindaron su apoyo incondicional. Entendían que la presión a la que estaban sometidos era excesiva y que tenían todo el derecho a proteger su privacidad. Estos fans, que valoran el respeto por encima de cualquier chisme, se identificaron con la necesidad de Demet de poner límites. Pero también hubo quienes se sintieron decepcionados. Aquellos que querían seguir creyendo en la fantasía de la relación perfecta entre Sanem y Khan, aquellos que se habían enamorado de la idea de que el amor en la ficción se replicara en la vida real, sintieron que Demet les estaba quitando esa ilusión. Y por supuesto hubo quienes no entendieron por qué tanto secretismo, por qué no compartir con el público lo que para ellos era un motivo de alegría. Es comprensible que los fans se ilusionen con las relaciones de sus ídolos. Después de todo, las series y películas nos ofrecen la posibilidad de soñar, de evadirnos de la realidad y de conectar con emociones intensas. Es natural que queramos saber más sobre los actores que les dan vida a esos personajes, que queramos saber si el amor que vemos en la pantalla es real. Pero es crucial recordar que la vida de los actores no es un reality show, que tienen derecho a su privacidad y a decidir qué compartir y qué no con el público. Pero, ¿qué hay detrás de esa exigencia de respeto? ¿Por qué es tan importante para los actores, para las personas en general, proteger su vida privada? La respuesta es bastante sencilla: la privacidad es un derecho fundamental. Es la base para poder construir relaciones sanas y duraderas, para tomar decisiones sin presiones externas, para poder ser uno mismo sin sentirse juzgado constantemente. Imaginen por un momento la pesadilla de vivir cada día bajo el escrutinio público, con la sensación constante de que alguien está observando, juzgando cada movimiento, cada palabra, cada gesto. Sería agotador, ¿verdad? Sería muy difícil construir una relación sólida, basada en la confianza y el respeto mutuo, en esas condiciones. Sería complicado incluso poder disfrutar de la vida cotidiana. Y aquí es donde volvemos a la historia de Demet y Khan. La presión mediática, la especulación constante, la invasión a su privacidad. Todo eso sin duda pudo haber afectado la relación, independientemente de si era o no era real. Imaginen tener que lidiar con eso, con la presión de los fans, con la necesidad de dar explicaciones constantes, con la sensación de no tener ni un solo momento de intimidad. Es algo que desde fuera es muy difícil de entender, pero que puede tener consecuencias devastadoras para la salud mental y emocional. La exigencia de Demet fue en cierta medida un grito de auxilio, una señal de que ya no podían más. Fue una forma de decir, basta. Necesitamos espacio. Necesitamos respeto. Y aunque no se sepa a ciencia cierta qué pasó después, su declaración fue un mensaje claro y rotundo: su vida privada era sagrada, y exigían respeto. Es importante destacar que en este tipo de situaciones, la responsabilidad no recae únicamente en los medios de comunicación o en los fans. Todos, como sociedad, tenemos un papel que jugar. Debemos aprender a respetar los límites, a entender que los famosos también son personas con sentimientos, con derecho a la privacidad y a la intimidad. Debemos ser conscientes de que la fama no les da a nadie el derecho de invadir la vida privada de otros, de entrometerse en sus relaciones, de opinar sobre sus decisiones y de exigir explicaciones sobre su vida personal. La historia de Demet y Khan nos enseña una valiosa lección: la fama no te da derecho a invadir la vida privada de nadie. El amor por una serie o por unos actores no te da derecho a entrometerte en sus relaciones, a opinar sobre sus decisiones, a exigir explicaciones. Es una lección que, como sociedad, debemos aprender y aplicar. Debemos fomentar una cultura de respeto, donde la privacidad sea valorada y protegida, tanto para los famosos como para cualquier persona. ¿Y qué pasó con la relación de Demet y Khan después de todo esto? Bueno, como suele suceder en estos casos, la respuesta no es sencilla y, en cierta medida, es irrelevante. Lo importante es el mensaje que Demet transmitió, la defensa de su privacidad. Algunos dicen que sí, que tuvieron un romance y que la presión mediática fue demasiado. Otros, que eran amigos y que todo fue una exageración de los medios y los fans. Lo cierto es que a día de hoy, cada uno ha tomado caminos distintos. Demet está casada con el cantante Ouzhan Koc y Khan ha tenido otras relaciones, como la que mantuvo con la influencer italiana Diletta Leotta.
Pero lo que sí queda claro es que la exigencia de Demet fue un acto de valentía, un recordatorio de que todos tenemos derecho a la privacidad y al respeto. Fue un acto que sin duda marcó un antes y un después en la forma en que muchos percibimos la relación entre los famosos y el público. La historia de Demet y Can y la valiente defensa de su privacidad por parte de Demet nos invita a reflexionar sobre varios puntos clave. En primer lugar, nos recuerda la importancia de la privacidad como un derecho fundamental. Todos tenemos derecho a proteger nuestra intimidad, a vivir nuestra vida sin sentirnos constantemente observados y juzgados. En segundo lugar, nos enseña sobre los límites de la fama. La fama, si bien puede traer consigo muchas cosas positivas, también conlleva una serie de desafíos, como la invasión de la privacidad y la presión mediática. Es importante recordar que los famosos son personas con sentimientos, que tienen derecho a proteger su intimidad y a vivir su vida sin ser constantemente objeto de especulaciones y juicios. En tercer lugar, nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad de los medios de comunicación y los fans. Los medios de comunicación tienen la responsabilidad de informar de manera objetiva y respetuosa, evitando la especulación y la invasión de la privacidad. Los fans, por su parte, deben ser conscientes de que los famosos son personas, y que tienen derecho a proteger su intimidad. Debemos aprender a respetar los límites, a evitar la especulación y a valorar la privacidad de los demás. Finalmente, la historia de Demet y Can nos recuerda la importancia de la empatía. Debemos ponernos en el lugar de los demás, tratar de comprender sus sentimientos y respetar sus decisiones. Debemos ser conscientes de que la fama puede ser un arma de doble filo, y que es fundamental proteger la salud mental y emocional de las personas que la experimentan. En resumen, Demet Özdemir, harta de la especulación y la invasión de su privacidad, alzó su voz y exigió respeto por su relación con Can Yaman. Un acto que nos enseña una valiosa lección sobre los límites de la fama, la importancia de la privacidad y el derecho a ser respetados, sin importar quién seas. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Qué les pareció la historia? ¿Están de acuerdo con Demet? ¿Creen que la presión mediática es un problema real? ¿Cómo creen que los medios de comunicación y los fans deberían comportarse en este tipo de situaciones? Déjenme sus opiniones en los comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan. No olviden darle un buen me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos fans de las series turcas y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Como siempre me despido con un enorme abrazo y muchísimas gracias por acompañarme en este análisis. Espero que les haya resultado interesante y les haya invitado a reflexionar sobre este tema tan relevante. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.